Curso Preuniversitario Pensum, Matemática, Módulo 8, Logaritmos. Comenzaremos por la definición. Decimos que el logaritmo en base b de m es n para expresar la relación entre tres elementos. La base b, que tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1, m, el argumento a lo que se le saca el logaritmo, y n, el resultado. El argumento tiene que ser mayor que 0 y el resultado, n, puede ser cualquier número real. Cuando la base no se coloca es porque es 10. Ahora, para entender la relación que existe entre esos tres elementos, vamos a relacionar la expresión logarítmica que ya escribimos o explicamos anteriormente con su relación equivalente. Lo que hay que tener muy claro es que lo que es la base del logaritmo elevada al resultado es igual al argumento. Esto es la herramienta para resolver todos los problemas simples. La repetimos acá. ¿Y qué llamamos problemas simples? Aquellos que tienen un solo logaritmo, en el cual o la base, o el argumento, o el resultado es desconocido. Analizando el logaritmo como función, vamos a ver cómo es su gráfica. La gráfica del logaritmo. Si la base es mayor que 1, vamos a ver que el logaritmo presenta un comportamiento gráfico que se puede apreciar de esta manera. Entendiendo que, como lo decíamos en la definición o en los parámetros iniciales del logaritmo, no existe logaritmo ni de números negativos y no hay logaritmo de 0. Por lo tanto, el eje y vendría siendo una asíntota de la función. Recordemos que asíntota es aquella recta a la cual tiende la gráfica pero que nunca la toca. Y decimos que tiende porque si esta gráfica la seguimos proyectando hacia abajo, va a ir decreciendo de manera indefinida pero nunca va a tocar al eje y. Apreciamos entonces que la función logarítmica es una función creciente que solo se encuentra en los cuadrantes 1 y 4, que su dominio es los reales positivos sin el 0 y el rango es todo R. Recordemos que el rango es toda la extensión de imágenes y vemos que va desde menos infinito hacia más infinito. Veamos ahora algunos problemas simples, problemas de un solo logaritmo con una incógnita. La incógnita puede ser cualquiera de los tres elementos, o la base, o el argumento, o el resultado. Primer ejemplo. La incógnita es el resultado. La forma de resolverlo es siempre la misma, expresando que la base 3 elevada al resultado x es igual al argumento. Una vez planteado esta igualdad, es lo que se llama una ecuación exponencial, porque la incógnita está en el exponente, se va a resolver igualando las bases. Tenemos 3 a la x a la izquierda y a la derecha 3 a la 4. Una vez que las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, dada la igualdad anterior. Segundo ejemplo, la incógnita está en el argumento. ¿Cómo se resuelve? De igual manera. La base 2 elevada al resultado 5 es igual al argumento, que es x. Ahora ya está resuelto el problema, porque x vale 2 a la 5, solo que lo podemos escribir como 32. Por último, un ejemplo en el cual la incógnita está en la base. ¿Y cómo se resuelve? Exactamente igual. La base x elevada al resultado 3 es igual al argumento 8. Cuando tenemos una
base que es incógnita elevado a un exponente, se saca la raíz a ambos lados, en este caso cúbica, desaparece del lado izquierdo y al lado derecho aparece como raíz cúbica de 8, que es 2. Veamos ahora la biyectividad de la función logarítmica. Decimos que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Lo fundamental en este caso es la inyectividad, que implica que para distintos valores de x va a haber distintos valores de y. Son funciones 1 a 1. Esto va a ser cierto tanto para el logaritmo como para su inversa, que es la función exponencial. Ya en el punto anterior veíamos lo que era una ecuación exponencial, en la cual si tenemos una igualdad y las bases son iguales, eso implica que los exponentes tienen que ser iguales. Esto también va a ser cierto para la función logarítmica, queriendo decir con esto que si tenemos una igualdad de logaritmos de igual base, si tenemos dos argumentos, uno a cada lado, esos argumentos tienen que ser iguales. Otra consecuencia de la biyectividad es la siguiente. Si tenemos el gráfico que ya lo veíamos en el punto anterior del logaritmo, vemos que para x igual a 1, el logaritmo es 0, porque la gráfica corta al eje x, es la raíz de la función. Pero vemos que ahora, si la x es mayor que 1, tendremos imágenes siempre positivas y distintas, crecientes conforme crece la x. Y si la x está entre 0 y 1, abierto en 0 porque en 0 no hay logaritmos, vemos que las imágenes van a ser negativas. Entonces apreciamos que para b mayor que 1, que es el caso de esta función creciente, y x mayor que 1, que sería en esta región que está acá, el logaritmo, es decir, la imagen, la y, va a ser siempre positivo. Y por otro lado, igualmente con b mayor que 1, pero x entre 0 y 1, abierto en los dos, vamos a tener que el logaritmo va a ser menor que 0 porque va a ser negativo. Recordando que el logaritmo, según se aprecia en la gráfica, en el caso de que x valga 1, es 0, que se aprecia acá. Ahora veamos algunos casos notables que se desprenden de la definición, pero que conviene remarcar. Vemos que, como lo acabamos de decir, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre es 0. Ahora, el logaritmo en base b de la misma base siempre es 1, porque si aplicamos la ecuación equivalente, tendríamos que la base b elevada al resultado 1 es igual al argumento. Luego, tenemos que, dado el logaritmo en base b de b a la n, es decir, el logaritmo de una potencia de la base, eso va a ser igual a n. Y, de nuevo, parte de la definición. La base b elevada al resultado es igual al argumento. Decíamos hace un rato que si no colocábamos la base es porque era 10. Entonces, si preguntamos cuánto vale el logaritmo de 10.000, estaremos preguntando a qué exponente hay que elevar la base, que es 10, aunque no esté escrita, para que dé 10.000, que es 10 a la 4. Obviamente la respuesta es 4. Y si tenemos ahora otro ejemplo u otra pregunta, el logaritmo en base 10 de 0,001 y queremos averiguar cuánto vale, nos hacemos la misma pregunta. ¿A cuánto hay que elevar la base 10 para que la respuesta sea 0,001? Como 0,001 es 10 a la menos 3, la respuesta va a ser menos 3. Veamos ahora otro elemento, otros conceptos muy importantes vinculados con logaritmos que se refieren a las propiedades de los logaritmos.
Las propiedades más importantes que vamos a aprender y a entender son las siguientes. Primera propiedad, el logaritmo en base B, cualquier base, de un producto es igual a la suma de los logaritmos. En otras palabras, se separan cada uno de los elementos que se multiplican en el argumento como cada uno el argumento de un logaritmo aparte que se va a sumar uno con otro. Por supuesto que si el argumento fuera con otro elemento más, ejemplo m por n por p, sería logaritmo de m más logaritmo de n más logaritmo de p. Agregaríamos otro logaritmo. Siguiente propiedad. El logaritmo en base b, cualquier base de una división, de un cociente, va a ser el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Tercera propiedad. Logaritmo en base b de una potencia. Vamos a ver cómo el exponente va a ubicarse por delante y nos va a quedar entonces p, que es el exponente, por el logaritmo en base b de m. Siguiente propiedad, el logaritmo en base b de una raíz. El índice, que es la raíz, va a pasar dividiendo por delante del logaritmo o a toda la expresión logarítmica. Luego tenemos el llamado cambio de base. Si conocemos el logaritmo en base b de m y queremos cambiar la base para una base a, vamos a decir que el logaritmo en base a de m es el mismo logaritmo en base b de m dividido entre el logaritmo en base b de a. Por ejemplo, sabiendo que el logaritmo en base 4 de 64 es 3, y lo sabemos porque 4 a la 3 es 64, y queremos hallar el logaritmo en base 10 de 64, queremos cambiar la base de 4 a 10. Según la última fórmula que vimos, esto debe ser igual al logaritmo con la base conocida, que es este, dividido entre el logaritmo en base 4 de la base nueva o desconocida, que es 10. En otras palabras, nos quedaría el numerador, que es 3, sobre el logaritmo en base 4 de 10. Siguiente, veamos algunas ecuaciones que involucran a los logaritmos. Primeramente, veamos ecuaciones exponenciales. Ya decíamos anteriormente que si tenemos una igualdad que involucra exponentes a ambos lados y uno de los lados se puede expresar en la base del otro lado, por ejemplo en este particular ejemplo, b es igual a a la n, nos quedaría que a la x, que es el lado izquierdo, es igual al lado derecho, que es b a la y, pero si b es a la n, me quedaría a la n a la y. En este momento se han igualado las bases y decíamos que por la biyectividad, si las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales. Veamos un ejemplo. Si tenemos que 3 a la 6 es igual a 9 a la 2x, es una ecuación exponencial porque tiene la incógnita en el exponente, trataremos de expresar ambos lados en la misma base. Afortunadamente 9 se puede expresar como 3 a la 2. De tal manera que el lado izquierdo, que es 3 a la 6, vamos a decir que es igual a 3 a la 2, que es 9, elevado a la 2x. Y como potencia de potencia se multiplican los exponentes, el lado derecho va a quedar 3 a la 4x, igual al lado izquierdo 3 a la 6. Si las bases son iguales en la igualdad, entonces los exponentes también lo van a hacer. Por lo tanto, despejamos la x y nos da 3 medios. Vamos a ver ahora ecuaciones con varios logaritmos. Ecuaciones que vamos a llamar ecuaciones logarítmicas. Tenemos acá un ejemplo. Logaritmo de 27 más x, en paréntesis, es igual a 1 más logaritmo de x. Hay dos logaritmos. Un camino de solución es agruparlos en un solo lado de la igualdad.
Otro camino es dejar un solo logaritmo a la izquierda igualado a uno solo a la derecha. Tomemos el primer camino mencionado. En el problema planteado, el logaritmo de x que está a la derecha sumando va a pasar a la izquierda restando y quedan los dos logaritmos restados, igual a 1 que queda al lado derecho. Ahora, aprovechando la propiedad número 2 que dice que el logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos, yendo en sentido contrario, una resta de logaritmos va a ser igual al logaritmo de una división, con lo cual nos va a quedar el logaritmo de 27 más x entre x igual a 1. Ya hemos logrado que el problema se convierta en un problema simple, es decir, de un solo logaritmo. ¿Y cómo resolvíamos los problemas simples? Con la definición, la base 10 elevada al resultado 1 que nos se pone es igual al argumento. Y un despeje sencillo nos va a dar que x es igual a 3.